Seguimos en el patrón de la tarde y en estos momentos vamos a conversar con el señor Elpidio Ulloa. Estamos con un tema ahora candente porque se ha iniciado la distribución de los alimentos en las escuelas de tanda Desayuno, extendido almuerzo y y merienda merienda. escolar en la El tanda señor Elpidio extendida. Ulloa tiene experiencia en la materia, ¿verdad? Vamos a conversar con él porque él es un ex director de INAVIE y INAVIE es la que se encarga de todo esto, ¿verdad, don Elpidio? Bienvenido al patrón de la tarde. Muchas gracias y gracias por la invitación. Buenas tardes. Aquí a todas sus órdenes, lo que quieran saber, según mi humilde opinión. INAVIE definitivamente es la institución que está creada para estos fines, ¿verdad? Sí, esa es su misión. El bienestar estudiantil implica tanto la alimentación como la parte que tiene que ver con la utilería escolar, salud. Hay varios programas que tienen que ver con el bienestar estudiantil. Pero básicamente se trata de esta parte. Bueno, sí, en realidad vengo con, porque hay una preocupación a nivel nacional expresada por los suplidores, con todos los suplidores, de varias quejas que hay hacia el INAVIE. Es una extrañeza que nunca se había producido una queja respecto a las licitaciones del almuerzo escolar en la jornada escolar extendida. Y en esta vez hay una serie de quejas. Desde mi punto de vista comenzaron muy tarde. O sea, el INAVIE está tarde. No es la semana anterior que debemos de tener la adjudicación y todavía la semana anterior viendo cómo califican a los suplidores. Eso hay que hacerlo meses antes, porque hay procesos de carácter administrativo, procesales y legales que no permiten que eso se haga una semana. Entonces, así no hay forma que los suplidores puedan cumplir una labor. Hay una situación de confusión en lo que tiene que ver con la tanda extendida, que a su vez es lo que obliga al desayuno escolar, la merienda y el almuerzo escolar. Porque el Ministerio de Educación ha manejado esto de manera muy errónea. Correcto. Y entonces se tiene el criterio de que la tanda extendida en muchas escuelas no existe, que en otras sí. Entonces hay una situación de mucha confusión en ese aspecto. ¿Realmente en la mayoría de planteles está funcionando la tanda extendida? Bueno, en realidad el año de referencia es de 2019. Tenemos que hacer conciencia. Exacto, fue un año de pandemia. En el año de referencia teníamos un 80% de escuelas, de centros educativos involucrados en el programa de jornada extendida. La razón del otro 20%, eso varía de una provincia a otra. Hay provincias que son menos, otras más. La razón de esto, en aquel entonces, es porque el programa de construcción de aulas, lo que se llama la escuela espejo, no estaban terminadas, no estaban disponibles, porque para convertir una escuela de tanda extendida hay que duplicar su capacidad física. Amén de los programas que tienen que ver de llenar el espacio. Entonces todavía falta un poco alrededor de 20-25% de escuelas que no tienen esas facilidades para llevarla hasta acá. En este momento no creo que podamos exigir que esas escuelas se lleven a tanda extendida porque no va a haber esa posibilidad material. Me imagino que el ministerio está actuando bajo las escuelas que ya existían en tanda extendida. De hecho, hay muchas escuelas que estaban en tanda extendida que no han iniciado, por diversas razones. Una de las razones es porque están en condiciones, no están en condiciones físicas, otra porque no tienen un suplidor asignado, el suplidor no ha iniciado. Pero el punto fundamental de esta semana ha sido las grandes críticas y las quejas de los suplidores, primero con la licitación, muy tarde, demasiado tarde. Y segundo, con la adjudicación. Todavía falta un proceso. Autorizaron en el día de hoy, ayer, perdón, el inicio de suplir el almuerzo escolar al mediodía. Sin embargo, eso va a traer un problema posterior, no ahora. Iniciaron sin contrato. Todo el mundo inició sin contrato. ¿Cómo cobrarían su factura? ¿Cómo recibirán el adelanto, el 20%? No lo van a recibir hasta que no tengan contrato y lo registren en Contraloría General de la República. Entonces, ese es un problema mayor. ¿Por qué? Porque para poder pagar administrativamente una factura sin contrato, hay que recurrir a un mecanismo que se llama reconocimiento de deuda. Y eso es de por sí es irregular.
de por sí eso es irregular. Eso no es una práctica. Cuando yo era director regional de INAVIE, eso nos lo prohibieron hace 3 años, antes de 2020. Ya en 2016, 17 se lo prohibieron. Hay un tema relacionado con los suplidores, sumamente controversial, polémico, porque lo que ha sucedido es que los políticos se han apoderado de todo lo que tiene que ver con suplir los alimentos que se necesitan en nuestras escuelas para los estudiantes. Y entonces está el problema también del tráfico de influencia, el problema de la corrupción que se apodera de esas situaciones. Entonces, ¿cómo va caminando el tema de los suplidores? Siempre hay muchas protestas también por los retrasos del Ministerio de Educación. Realmente hay una situación que el INAVIE va a tener que ponerle, a nosotros no nos ocurrió, pero porque el crecimiento exponencial desde el 2012 al 2013 hasta el 2020 fue constante del programa. Más sin embargo, el programa para mí está llegando a un tope que hay que definir algunos parámetros. Por ejemplo, en este año, 2021, participaron como oferentes 2.657 empresarios, pequeñitos empresarios, 2.657. Pero aquí se va a cumplir el dicho, no hay cama para tanta gente. No hay escuela, no hay raciones para ni siquiera los 2.355 que ellos calificaron. De hecho, quedaron sin adjudicación 540 suplidores calificados que no hay cupo para ellos. Entonces, ¿qué trae eso como consecuencia? Una división diminuta del pastel, digamos. Nosotros habíamos hecho estudios y evaluaciones económicas para que un suplidor tenga mínimamente una rentabilidad y le sea viable económicamente su actividad comercial de suplir alimentos, tiene que tener mínimo 700 raciones. No hay quejas con la calidad de los alimentos. Es decir, los estudiantes que en este momento están recibiendo el desayuno y el almuerzo. Todavía no hay tiempo, Bonilla. Tal vez vamos a darle un chancecito más largo. En 2 días es difícil, porque ni todos están supliendo, ni todos han podido iniciar. Por lo tanto, ni los niños están recibiendo tampoco, están todos los niños en las escuelas. Entonces, todavía es muy temprano para opinar sobre eventos que tengan relación con la calidad. Lo que nos preocupa a nosotros es el mecanismo de la licitación y de la adjudicación. ¿Por qué? Porque ya hubo queja de la licitación. Sin embargo, Compra y Contrataciones dijo que no había irregularidades. Bien, no tengo criterio para rebatir este punto. Más sin embargo, ¿cómo se redistribuyó esto? Hay gente que le han dado 250 raciones. Con la experiencia que usted tiene, los problemas existentes en este momento tienden a resolverse o a agudizarse. A agudizarse, pero exponencialmente. Hay un problema que tiene la queja vuelvo al punto de la adjudicación. ¿Por qué la adjudicación? La adjudicación es un criterio interno después de la licitación, y ahí es que está probablemente los tráficos de influencia, el separar suplidores que hayan sido buenos históricamente. Nosotros nunca tuvimos problema con ese tema. Con de suplidores y el tráfico de influencia. Sí, bueno, o sea, nosotros nunca tuvimos el problema de tener más suplidores que capacidad de distribución. Ese es el punto. Yo no sé cómo está ese nivel, pero, bueno, el problema del INAVIE ha sido el tráfico de influencia. Eso es una repartición que se ha hecho a políticos regularmente. O sea, además, las quejas al INAVIE por el hecho de que no pagaba, por el cúmulo de cuentas y una serie de situaciones eran normales y son normales. Mira, con respecto a los atrasos en pago, eso es normal y fue normal, es normal y no es un tema nuevo. La repartición entre políticos es normal. Lo que es nuevo ahora es la queja con la licitación y la adjudicación. Esa es lo que es nuevo. Pero que la adjudicación en el gobierno pasado la hacían igual. Se le entregaban como cuota a diputados y a otros. Yo no conozco quejas públicas. Usted no conoce una sola.
Yo le puedo mencionar unas cuantas personas que tenían asignación y no debían ser. Yo no vine a defender gestión de gobierno. Yo vine a llamar a la atención. Pero tenemos que ver para comparar los dos, las dos gestiones. Perdóneme, yo no quiero hacer comparaciones. Bueno. Yo lo que quiero es llamar a la atención. Discúlpeme. Sí. Continúe usted con su exposición entonces. De acuerdo. Lo que vengo a llamar a la atención son los problemas de arranque del proyecto, del programa, que no son insalvables, se pueden arreglar en el camino. Yo no he dicho lo contrario. Lo que pasa es que vuelvo a la palabra inicial, no hay cama para tanta gente. O sea, aquí no hay suficientes escuelas y raciones para dar cabida a 2.355 suplidores seleccionados. Entonces, ¿qué significa eso? Que el criterio de selección estuvo muy abierto, muy, tal vez light, muy, que podía calificar cualquier persona. De hecho, yo tengo denuncias que me dieron algunos suplidores, de suplidores que están seleccionados, que están adjudicados, que no tienen cocina. ¿Y cómo se hizo eso? Si un criterio fundamental insalvable para que usted pueda ser calificado, que usted tenga una cocina equipada. Hay suplidores con adjudicación que están proponiendo alquilar su cocina, que no fue adjudicada y que está equipada. Ajá, pero ¿por qué no se dio la adjudicación entonces a esos que sí tienen? Eso tendría que responderle el INAVIE. No sé cuál es la razón. Pero lo que quiero decir es el hecho de que tengo denuncias que me llegaron que dice que hay personas adjudicadas que no han iniciado, una porque no tienen la cocina habilitada y otro pues no tienen dinero. Porque muchos se hicieron, tal vez, perdónenme la expresión, un cocote. Se hicieron una idea genial, que el día que le hicieron la adjudicación, ese mismo día iba a estar el cheque del 20% de adelante. No, eso no es así. Para eso hay que firmar contratos, registrar en Contraloría, hacer una solicitud. Hay un procedimiento administrativo que dura 3 meses. Por eso fue que dije desde un principio, el INAVIE está tarde con el programa de alimentación escolar. Y eso tiene que ver con planificación. Eso tiene que ver con previsión. Eso tiene que ver con manejo del tiempo. Señor Ulloa, las deudas existentes a los suplidores anteriores los limita a ser readjudicados ahora? No, no es un criterio de no o sí adjudicación. Todo lo contrario. Si el INAVIE le debe, que de hecho le debe, los KIP, que fueron los que los últimos, la comida cruda. La comida cruda, que eran KIP. Si el INAVIE de hecho le debe a varios, no son muchos, pero le debe a varios, debiera tomar en cuenta, de hecho, una persona que le debe para ser un adjudicatario inmediato si cumple las condiciones. ¿Por qué? Oye, me le debe. Hay una señora que está ahí en Twitter y dice, a mí me deben 8 millones de pesos. ¿Y entonces yo qué? Y no le adjudicaron, entonces se queda en el aire, porque no puede tener ahora operatividad en su empresa y tiene una deuda también enganchada por acá. ¿A qué podría atribuirse los problemas existentes en este momento? Al inicio del año escolar, es decir, siempre cuando comienza, posiblemente se presenten situaciones difíciles, o a que no se planificó bien todo lo que tiene que ver con la alimentación, el desayuno escolar, el suministro, los suplidores, ¿verdad? El almuerzo y el desayuno escolar. ¿A qué se puede atribuir? Porque el año escolar está empezando, ¿verdad? Puede ser eso. Vamos a decir, para mí hay dos, según mi consideración, hay dos elementos fundamentales. Una falta de planificación que implica la previsión de tiempo y los tiempos requeridos para cada proceso, tanto de la adjudicación, la licitación, la adjudicación, los procesos administrativos con Contraloría General de la República, los procesos de burocracia interna, que son imposibles de reducirlo más. Eso para mí es planificación. Y por otra parte, el hecho de que se tenga tanto oferente desde el inicio, hay dos elementos que soportan para mí eso. Hay un desbordamiento de expectativa de simpatizantes del nuevo gobierno, de gente que cree que es un botín, que no sé, que hay oportunidades para tanta gente. Entonces, y por otro lado, el problema es que para mí ampliaron demasiado los criterios de acceso. Si no hay un filtro, pues todo el mundo puede calificar.
¿Cómo que es posible que hayan personas que me hayan dicho hoy a mí, más de 6 o 7 personas solo de la región del norte, que no tienen cocina y están adjudicados? Entonces, para mí no hubo un criterio, un filtro adecuado que pudiera, digamos, tener, no tener esta avalancha de personas. Incluso yo tengo que confesar, confesar el pecado sin el pecador. A mí personalmente fue personas que son amigos míos, que son de este gobierno, a consultarme. Pero yo puedo licitar y concursar y después yo hago la cocina. Y yo, no, eso no se puede. Pero parece que algunos lo pudieron hacer, al parecer. Porque existe. Entonces, para mí es un problema de planificación y un problema de flexibilización o no aplicación de criterios que permitió que casi 3.000 personas. No hay forma de atender a esa cantidad materialmente. Y por eso se quedaron 540 fuera. Porque a menos que no le den, ¿qué hace un suplidor con 100 raciones? Nada. Pasar trabajo y dejar el forro en la calle y no tener ningún beneficio. Si económicamente, para que sea viable económicamente, el umbral mínimo es 700 raciones. Digamos, 600 o 500 si usted tiene un centro educativo. Donde están esas 500 en ese centro educativo, usted está cerca y usted la lleva ahí. Su operatividad es baja. Pero si usted tiene 500 raciones en 5 centros educativos, como lo hay en los campos, que para reunir 500 raciones hay que tener 18 y 19 centros educativos. La operatividad es tan enorme, la logística y el costo de eso, del manejo, del transporte, porque la alimentación se da entre 11:45 y 1 de la tarde. Y usted va a llegar a 18 escuelas en 1 hora y 15 minutos. ¿En cuántos vehículos usted tiene que tener para poder hacerlo? En San José de la Mata, en las lomas de San José de la Mata, o en las lomas de Puerto Plata, o en la loma de aquí mismo de Santiago, para allá arriba, para Pedro García. Y en esos lugares tan extendidos. Claro, aquí hay una escuela tan extendida que todos los días la comida pasa en un botecito por la cola de la presa de Bao, que por cierto yo la visité en mi oportunidad. Entonces, cuando usted tiene esta situación, hoy usted tiene una sola escuela que está en el patio de su empresa y tiene 500, le puede ser rentable. Ese es el tema. Don Elpidio, ¿y usted no cree que habría que darle como un mes y medio, 2 meses al sistema para que funcione y comenzar a evaluar y ver entonces ahí cómo van pagos a suplidores, quiénes son los reales suplidores, cómo es el contenido de la comida y todo eso? Yo creo que sí, porque yo como ciudadano y como es funcionario apuesto al éxito de ese programa por 2 razones fundamentales. Ese programa genera más de 14.000 empleos directos y eso hay que preservarlo, cuidarlo y tomarlo en cuenta. Y por otro lado, lo que significa el alimento escolar para las familias. Había alegría ayer. Claro. Entonces, esos 2 elementos, yo no apuesto al fracaso, todo lo contrario. Lo que pasa es que hay cosas que ya debieron de haber hecho antes, que ya no es posible echarle reversa. Ya no es posible arreglar esos entuertos. Esos entuertos van a ellos que tener que arreglarlo en INAVIE. De aquí a diciembre, administrativamente, y ya ahorita le señalé que es una irregularidad pagar por reconocimiento de deuda, pero es una salvedad. Si la Contraloría General de la República se lo acepta y lo aprueba. Por reconocimiento de deuda. De deuda cuando no hay contrato. Nadie tiene contrato. O sea, ningún suplidor en este momento tiene contrato. Pero todavía hay todavía suplidores o hay suplidores del pasado, en la pasada gestión que le estaban pagando. Sí, pero con contrato. Con contrato. Allá se tenía 3 años que nadie iniciaba si no tenía un contrato firmado. Y eso es el resultado de la falta de planificación y de previsión de los tiempos. Porque hay tiempos legales en licitación que son inviolables, hay tiempos operacionales, hay tiempos burocráticos y hay tiempos del calendario escolar. Hay que manejarlo los 4 para sincronizar esos tiempos. Correcto. Muy bien. Bueno, pues. Sí, sobre todo el tema del menú también. Usted tiene conocimientos y experiencias sobre esto, el manejo del menú que se ha presentado para esta oportunidad. En este momento no conozco si hay variación o ajuste al menú. Normalmente se hace cada año. No tengo ahora el menú nuevo. Cuando yo era funcionario teníamos una aplicación de celular. Pero el menú viene consensuado del ministerio.
El menú lo hacen técnicos del INAVIE. Pero desde la capital. De la capital. Eso viene consensuado de ahí. Pero hay menús regionalizados. Hay un menú para la región norte. Para aprovechar la producción de esa zona. Y para aprovechar costumbres y cultura. Porque a veces hay un elemento cultural entre el alimento. Por ejemplo, lo que comen en San Juan de la Maguana y lo que comen en Santiago. Hay algunas diferencias. Hay alguna diferencia. Entonces, eso se ajusta. Nosotros antes teníamos una aplicación que usted podía saber lo que tocaba hoy, en qué rico es el alimento del día de hoy, el plato del día de hoy, en qué rico, y información nutricional. Pero no tengo conocimiento ni información de que esa aplicación, primero, se siga usando, y segundo, si se tomó en cuenta el menú que había ahí. Yo no sé. Todavía muy a tiempo para uno tener un criterio más acabado sobre este tema del menú. No conozco todavía el menú. Correcto. Gracias entonces al señor Elpidio Ulloa, que nos ha planteado parte de lo que ha sido su experiencia en el INAVIE de cara a lo que tenemos en estos momentos. Y como dice usted, como ciudadano, esperamos que ocurra lo mejor, ¿verdad? Lo mejor para todo el país, para los suplidores y para las familias, los niños, que esto es un programa increíblemente impactante en las familias más pobres, en los niños de las escuelas públicas, en la gente que menos dinero tiene, y por eso es un programa de alto impacto y la generación, y por eso hay que preservar la generación de empleo que genera. Le digo que ya nosotros teníamos un poco más de 14,000 empleos directos con cada uno de los 1,350 suplidores que nosotros finalizamos en el 2019. Bueno, muchísimas gracias al señor Elpidio Ulloa, y nosotros seguimos aquí en el Patrón de la Tarde. Así es. Bueno, muchísimas gracias y siempre a toda su orden. Gracias don Elpidio.